Mis padres siempre favorecieron a mi hermano, hasta que un día me cansé y les enseñé lo que era el respeto, mi hermano Daniel. Desde que tengo memoria, mis padres lo trataron como si fuera una joya invaluable. Cuando éramos niños, cada cosa que hacía era adorable o inteligente. Yo podía sacar buenas notas, ayudar en casa, ser obediente, y aún así, nada. Ni una mirada, ni un buen trabajo. Recuerdo que una vez, en la primaria, gané una medalla por un concurso de ciencias. Me había pasado semanas construyendo un modelo solar con materiales reciclados. Cuando llegué a casa, orgulloso, con la medalla colgando del cuello, mi mamá solo dijo: «Ah, qué bonito, pero ¿ya viste lo que hizo Daniel?». Daniel había dibujado un dinosaurio torcido en la escuela, y según ellos, mostraba talento artístico. Esa fue la primera vez que sentí que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente. Los años pasaron, y la historia se repetía. Cumpleaños, navidades, reuniones familiares, todo giraba en torno a Daniel. Él recibía los mejores regalos, las palabras más dulces, la atención constante. Yo recibía silencio. A veces una camisa barata, o un feliz cumpleaños apurado. Lo curioso es que nunca fui un mal hijo. Trabajaba duro en la escuela, ayudaba en casa, y jamás me metí en problemas. Mientras tanto, Daniel reprobaba materias, llegaba tarde, gastaba dinero que ni siquiera era suyo. Pero mis padres siempre lo excusaban. Está pasando por una etapa. Es que Daniel es más sensible. Ya va a madurar. Yo, en cambio, no tenía derecho a fallar. Si sacaba un 8 en vez de un 10, me decían que podía hacerlo mejor. Si discutía con Daniel, la culpa siempre era mía. No seas celoso, decían. No todo tiene que ser competencia. Pero sí lo era. Porque ellos lo habían convertido en eso. Una competencia en la que yo nunca tenía oportunidad de ganar. Cuando terminé la secundaria, tuve que decidir entre trabajar o estudiar. Mis padres me dijeron que el dinero estaba ajustado y que no podrían ayudarme mucho. Así que empecé a trabajar medio tiempo en una tienda para pagar mi carrera de ingeniería. ¿Y Daniel? Él necesitaba concentrarse en sus estudios. Así que mis padres le pagaron una universidad privada, un auto y hasta su renta cuando se mudó a otra ciudad. Yo iba en bus a la universidad pública, con un almuerzo preparado por mí mismo y los mismos zapatos durante 2 años. A veces me costaba dormir por el cansancio, pero lo hacía con una idea fija: algún día todo eso valdría la pena. Lo más irónico es que cuando Daniel abandonó la carrera 2 años después porque no era lo suyo, mis padres no solo lo perdonaron. Le celebraron la decisión. Al menos lo intentaste, hijo, dijo mi mamá con una sonrisa. Yo solo me quedé callado, porque ya había aprendido que, en esa casa, mi voz no valía nada. Cuando cumplí 27 años, ya trabajaba en una empresa tecnológica bastante buena. Había ascendido varias veces y ganaba bien. Tenía mi propio departamento, un auto modesto y, sobre todo, tranquilidad. Pero mis padres no sabían nada de eso. Cada vez que hablábamos, las conversaciones eran sobre Daniel. Que si consiguió un nuevo proyecto, aunque en realidad vivía de préstamos y de ellos. Que si tenía novia nueva. Que si merecía apoyo emocional. Así que cuando mencionaron que querían hacer un viaje familiar, me sorprendí. «Queremos que vayamos todos juntos a la playa, como antes», dijo mi madre. Por un momento creí que tal vez las cosas habían cambiado. Acepté, más por curiosidad que por ilusión. Quería ver si realmente había un cambio, o si seguía siendo el mismo cuento de siempre. Spoiler, era lo mismo. Desde el primer momento, todo giraba en torno a Daniel. El hotel lo eligieron según sus gustos, los restaurantes también. Y cuando llegamos al resort, lo primero que escuché fue a mi madre diciendo: «Daniel necesita la habitación más grande, porque tiene problemas de espalda». Y yo: «Tú puedes dormir en el sofá, ¿verdad, hijo?», dijo mi padre, como si fuera lo más natural del mundo. No sé qué cambió dentro de mí en ese momento, pero algo se rompió. Por primera vez en mi vida, dije no. Y no fue solo una palabra. Fue una declaración de guerra. Lo que mis padres no sabían era que yo había reservado otra habitación por mi cuenta, en secreto. Una suite enorme, con vista al mar y todos los lujos que ellos ni imaginaban. Decidí pagarla yo mismo, sin decir nada, solo para ver hasta dónde llegaría su descaro. Así que cuando llegaron a la recepción y la recepcionista les dijo que su reserva tenía un problema, me adelanté. «No se preocupen», dije con calma, «yo ya resolví todo». Entregué mi tarjeta,
y la recepcionista sonrió. Perfecto, señor. Aquí están las llaves de la suite presidencial. Mi madre se quedó muda. Mi padre parpadeó, confundido. Daniel me miró con cara de ¿qué demonios? Y yo, por dentro, sonreía como nunca antes. La reservé a mi nombre, expliqué. Ya que dijeron que dormiría en el sofá, quise asegurarme de tener un buen sofá, y una buena cama también. Silencio total. Podía escuchar hasta el sonido de las olas rompiendo en la distancia. Desde ese momento, las reglas del juego habían cambiado. Esa noche, después de que me instalé en la suite, con aire acondicionado, cama king y una vista de ensueño, escuché los golpes en la puerta. Era Daniel, furioso. Detrás de él, mis padres con cara de tragedia. No puedes hacer esto, dijo mi hermano, cruzado de brazos. ¿Hacer qué? Respondí, con una sonrisa, ¿dormir bien por primera vez en mi vida? Mi madre intervino. Hijo, por favor, sé razonable. Tu hermano no puede dormir en una cama pequeña. Ah, pero yo sí puedo dormir en un sofá, ¿no? Le respondí. Silencio otra vez. El tipo de silencio que suena como culpa reprimida. Esto no es justo, dijo Daniel, alzando la voz. Tienes razón, le contesté, por fin algo en esta familia no lo es, pero a tu favor. Cerré la puerta lentamente, dejando a los tres afuera. No grité, no insulté, no discutí. Solo los dejé ahí, impotentes. Y esa fue, sin duda, la primera noche en mi vida en la que dormí en paz. Al día siguiente, bajé a desayunar al restaurante del hotel. Pedí lo más caro del menú y me senté en la terraza frente al mar. Minutos después, los vi aparecer, ojerosos, tensos, visiblemente incómodos. ¿Qué tal dormiste en el sofá, Daniel? Pregunté, fingiendo inocencia. Eres un imbécil, gruñó entre dientes. Tal vez, respondí, pero un imbécil descansado. Mi padre intentó calmar la situación. Esto ya se volvió ridículo. Somos familia. ¿Familia? Reí con ironía. Cuando me ignoraban, ¿también lo éramos? Mi madre se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía excusas. Solo bajó la mirada y dijo. No tenías que hacerlo así. Tenía que hacerlo exactamente así, respondí. Cuando el viaje terminó, nadie dijo una palabra en el camino de regreso. Ni disculpas, ni explicaciones, ni reproches. Solo silencio. Y ese silencio fue mi recompensa. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Dejé de responder sus mensajes por semanas. Dejé de asistir a las comidas familiares donde todo era sobre Daniel. Y, por primera vez, me enfoqué en mí. Meses después, recibí una llamada. Era mi padre. Daniel había perdido su empleo, uno que, por cierto, mi padre le había conseguido. Querían que lo ayudara temporalmente. No pude evitar reír. Lo siento, papá, estoy muy ocupado durmiendo en mi sofá, respondí, y colgué. Han pasado 2 años desde aquel viaje. Mis padres siguen hablando con Daniel, pero apenas me buscan. Y está bien. Porque por fin entendí algo que me tomó toda la vida aprender. El respeto no se pide. Se impone. Durante años fui el hijo invisible. El que se conformaba. El que aceptaba todo en silencio. Pero ya no. Ya no soy el segundo lugar en una familia que nunca me vio. Y no necesito su aprobación para valer algo. A veces me preguntan si me arrepiento. Si me duele haberlos dejado atrás. La verdad es que no. Porque cuando me miro al espejo, veo a alguien que por fin se eligió a sí mismo. Y eso vale más que cualquier disculpa tardía. Han pasado casi 3 años desde aquel viaje que cambió todo. Nunca pensé que mi decisión, reservar esa suite, decir no, y ponerme a mí mismo primero, tendría un efecto tan profundo en mi familia. Pero lo tuvo. Y las consecuencias aún se sienten hoy. Después del viaje, el silencio se volvió la norma. Mis padres dejaron de llamarme. El grupo familiar en WhatsApp, donde antes abundaban los mensajes sobre los logros de Daniel, se quedó vacío. Al principio me costó adaptarme. Toda mi vida había girado alrededor de su aprobación. Aunque siempre me dolió que no me la dieran, también me daba una extraña sensación de pertenencia. Sin ellos, mi vida se sintió rara. Pero pronto descubrí que el silencio, en realidad, era libertad. No tenía que explicar mis decisiones, ni justificarme, ni escuchar cómo comparaban mi vida con la de mi hermano. Por primera vez, podía respirar. Mientras tanto,
su mundo empezó a desmoronarse. Un amigo en común me contó que Daniel había perdido su trabajo. El mismo trabajo que mi padre le había conseguido en la empresa de un conocido. Aparentemente, faltaba mucho, no entregaba nada a tiempo y se llevaba mal con sus compañeros. Después de eso, se mudó de nuevo con mis padres temporalmente. Ese temporalmente se convirtió en indefinido. Mi madre comenzó a postear frases en Facebook del tipo «La familia siempre se apoya», claramente dirigidas a mí. Pero yo ya no respondía. No iba a caer en la culpa emocional de siempre. Mientras Daniel seguía sin rumbo, yo había abierto mi propia empresa de desarrollo tecnológico. Había aprendido de mis años en la empresa, liderazgo, gestión, perseverancia. Y ahora tenía empleados, proyectos internacionales y, lo más importante, independencia. Cuando me dieron el primer contrato grande, me senté en mi nuevo escritorio, respiré profundo y pensé: esto es por ese niño que dormía en el sofá. Un domingo por la tarde, mientras revisaba correos, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. No hablábamos desde hacía más de un año. «Hola, hijo», dijo, con esa voz que antes usaba cuando quería pedirme algo. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, trabajando». Silencio. Y luego lo soltó. «Tu hermano no está bien». Resulta que Daniel había tenido un accidente menor, nada grave, pero había sido suficiente para que volvieran a tratarlo como un mártir. Quería que lo visitara. Para unir a la familia, según ella. No fui. No porque no me importara, sino porque sabía que, si volvía, todo regresaría al mismo patrón. Y yo ya no era parte de ese ciclo. Ella colgó molesta, diciendo que me había vuelto insensible. Pero lo cierto era lo contrario. Por primera vez, sentía con claridad. Pasaron meses sin contacto hasta que recibí una invitación formal para una cena familiar. Decía: «Queremos hablar contigo. Es importante. Mamá y papá». No iba a ir, pero algo en mí dijo: tal vez necesito cerrar esto de una vez por todas. Así que acepté. Llegué puntual, como siempre hacía. La casa seguía igual, las fotos de Daniel enmarcadas en la sala, sus trofeos de fútbol de cuando tenía 10 años, el diploma que nunca usó, colgado con orgullo. Nos sentamos a la mesa. Mi padre empezó a hablar. «Sabemos que las cosas se salieron de control», dijo, sin mirarme directamente. «Pero queremos arreglarlo». «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque las familias no deben estar separadas». Mentira. No era sobre familia. Era sobre control. Sobre no poder manejar el hecho de que, por primera vez, yo era el que había tomado distancia. Mi madre intervino. «Tu hermano ha estado deprimido. Siente que lo odias». «No lo odio», dije con calma. «Solo dejé de ponerlo por encima de mí». Esa frase cayó como una bomba. El silencio fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Daniel me miró con una mezcla de ira y vergüenza. «Siempre has sido un resentido», dijo. «Y tú siempre has sido un parásito», respondí sin levantar la voz. Mi padre golpeó la mesa. «Basta». Pero yo seguí. «¿Sabes qué es lo más triste?», les dije, «que toda su vida lo criaron para creer que era mejor que los demás, y ahora que el mundo no gira a su favor, no sabe qué hacer». Nadie dijo una palabra. Tomé mi chaqueta, me levanté y me fui. Esa fue la última vez que los vi en persona. Un año después, me enteré de que mis padres estaban vendiendo la casa. Daniel seguía sin trabajar, y las deudas se acumulaban. Mientras tanto, yo había comprado un apartamento nuevo con vista al mar. Un día recibí un correo inesperado. Era de mi madre. Pedía perdón. Me decía que había entendido muchas cosas, que la vida les había dado una lección. Pero lo curioso era cómo terminaba la carta. «Tu padre está enfermo. Si pudieras ayudarnos con los gastos médicos, te lo agradeceríamos». La vieja historia, envuelta en remordimiento. No respondí de inmediato. Lo pensé durante días. Y al final, escribí una sola frase de respuesta. Durante años me pidieron que durmiera en el sofá. Esta vez, duerman en su propia realidad. No lo hice con odio, sino con claridad. Porque entendí que ayudarles no iba a sanar nada. A veces, la venganza más grande no es destruirlos, sino dejarlos vivir con lo que construyeron. Un año después, mi padre murió. No por una gran tragedia, sino por el desgaste de los años, el estrés y, supongo, el peso de las decisiones. Mi madre me llamó de nuevo, llorando.
Me pidió que fuera al funeral. Fui. No por él, sino por mí. Porque necesitaba cerrar ese capítulo. En el velorio, muchos familiares se me acercaron. Algunos me dijeron que sabían lo mal que siempre me habían tratado. Otros solo me miraron con incomodidad. Daniel no dijo nada. Ni siquiera me miró. Se veía envejecido, derrotado, vacío. Y por primera vez, no sentí rencor. Solo compasión. Al final de la ceremonia, me acerqué a mi madre. Ella estaba sentada, llorando en silencio. Me miró y dijo: «Perdón, hijo. No supe cómo hacerlo bien». Yo asentí, sin decir palabra. A veces, no hace falta decir nada. Porque el silencio ya lo dice todo. Hoy tengo 35 años. Mi empresa sigue creciendo, viajo por el mundo y tengo amigos que se han convertido en mi verdadera familia. No odio a mis padres. Ni siquiera odio a Daniel. Solo entendí que algunas heridas no se curan con palabras, sino con distancia. A veces me escriben desconocidos en Reddit, después de leer mi historia, diciéndome que vivieron lo mismo. Que fueron el otro hijo, el que no importaba, el que se cansó de ser ignorado. A todos les digo lo mismo. No te sientas culpable por alejarte de quienes te hieren. A veces amar a tu familia significa no permitirle seguir destruyéndote. Y sí, hubo un tiempo en que deseé que me pidieran perdón. Hoy, en cambio, solo deseo que encuentren paz. Yo ya la encontré. El respeto no se compra ni se hereda. Se gana. Y durante años pensé que tenía que ganarme el respeto de mis padres siendo perfecto. Pero no. El respeto más importante es el que te das a ti mismo cuando decides no tolerar más injusticias. Mi familia sigue igual, Daniel dependiendo de mi madre, ella justificando lo injustificable. Y yo, finalmente libre. Tal vez ellos sigan creyendo que fui el malo de la historia. Pero si ser el malo significa haberme elegido a mí mismo, entonces que así sea. Porque, al final, la venganza más dulce no es el dolor ajeno, sino la paz propia.